Edna, qué gusto que esté aquí conmigo. Te agradezco muchísimo. Edna es terapeuta holística, lee las cartas, el oráculo. Edna, cuéntame, ¿cómo partió eso? Hola Juan, muchísimas gracias. Primero que todo agradecerte por el espacio, que no me lo esperaba, estoy agradecida por la invitación, emocionada también por lo que podamos hablar acá, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de comenzar con esta idea que tengo de hacer esto, de conversar con personas que admiro, que tienen como algo especial. Sí, es ahí un dar y recibir, ¿no? Damos información y recibimos información. Me parece un proyecto muy bonito, sí. Muchas gracias. Bueno, sí, como lo que tú decías, Ujú. soy terapeuta holística, también hago terapias de Reiki, leo el oráculo, Ah, también hago círculo de mujeres para trabajar y sanar lo que es el útero. ¿cómo es eso? Cuéntame. Útero y útero energético, ¿no? Porque no sé si lo sabes, pues que tenemos el útero, que es útero materia, pero también está el útero energético. Ya. Entonces, yo en todo este proceso digo que es lo más bonito que uno puede hacer de ayudar a personas a trabajar el útero, porque no es unas mujeres, sino somos todas, porque a veces no somos conscientes, digamos que inconscientemente vamos generando bloqueos. Entonces, llegan personas a nuestra vida, entran en nosotros y a veces lo hacen de una manera brusca o a veces también porque el hombre nos ha puesto los cachos o igual venimos también de generaciones con el útero con bloqueos. Entonces a veces tenemos dolores o hay mujeres que tienen abuso sexual en la infancia. Entonces todo eso lo que hace es generar un bloqueo. Y Ujú. el bloqueo pues viene energético. Hay un bloqueo del útero, digamos, hay mujeres que tienen relaciones sexuales y les duele, Ya. o hay otras mujeres que rechazan la sexualidad. Cuando pasa todo eso, entonces hay un desprendimiento del útero materia y el útero energético. Y perdemos la conexión, ¿no? Perdemos la conexión con el útero energético. Entonces, esto es algo que es para todas las mujeres, es súper bonito. De hecho, yo desde pequeña, o sea, los dolores que a mí me daban eran terribles cuando me llegaba la menstruación, era muy doloroso. Tuve también bloqueo hacia la sexualidad y trabajando todo esto yo pues entendí muchísimas cosas y estos bloqueos míos sí venían desde la infancia. Ya. Entonces, la vida se encarga en ponernos en ciertas situaciones para reflejarnos como eso que hay que trabajar, ¿no? Ujú. Entonces, esto fue lo que me pasó a mí. Yo desde la infancia venía trayendo ahí muchas cositas y al trabajarlo, pues entendí la importancia y entendí que todas las mujeres tenemos que trabajar esa parte ahí también y conectar más con nuestro útero, honrarlo, de hacer las cosas con más conciencia, ¿no? Ujú. Hacia nosotros y con quién estamos, con quién nos compartimos, desde dónde lo hacemos. Claro, pero hubo un antes y un después, ¿pasó algo? ¿Antes no se dedicaba a esto, tenía otra vida totalmente diferente o siempre estuviste como algo ligado a esto como para darte cuenta? A ver, desde pequeña siempre me sentí diferente. Yo, desde que iba a la escuela, iba al colegio, siempre fui como muy diferente, siempre era como más solita, tenía mi grupito de amigas, pero era como que la que no se relacionaba con todo el mundo y como que siempre estaba ahí, ¿no? Después ya empecé a tener, obviamente, mis parejas y en ese tener parejas, tuve Ujú. la noche oscura del alma, Ya. pero obviamente yo en el camino, o sea, siempre era como muy con Dios, ¿no? O sea, aunque no iba a una iglesia católica, pero siempre tenía a Dios en mi corazón y siempre a donde iba, siempre iba hablando con Él. A donde yo iba, Dios Ujú. iba conmigo, si iba en un taxi, si iba en un transporte, hablando siempre con Él. Y después llegó una persona a mi vida que esa persona fue la que me marcó demasiado. Con él tuve la noche oscura del alma y ahí fue donde vino ese antes y ese después. Yo empecé a ir a una iglesia cristiana y en esa iglesia encontré un libro y ese libro como que me despertó a lo que yo estaba viviendo, ¿no? Porque Claro. fue algo tan, tan, tan doloroso y en ese momento yo me iba a convertir en una persona que no era. O sea, por primera vez en mi vida, yo sentí que me iba a convertir en una persona que no era, porque fue tanto, tanto dolor que yo dije, voy a hacer estas cosas a costa de lo que sea. Era algo que yo en ese momento no podía controlar porque yo ya había sufrido en otras relaciones, había tenido mucho dolor, pero jamás en mi vida se me pasaba
por mi mente intentar algo hacia mí misma, no, o sea, como que me dolía, pero seguía. Con esa persona fue diferente, o sea, yo sentía en mi corazón que algo se había roto, algo se había quebrado, ya yo no iba a ser, en ese momento yo no iba a volver a ser yo, iba a ser otra persona totalmente, y yo misma lo decía, y yo le decía a mis amigos, es que yo siento esto y me duele porque yo no soy así, pero no podía regresarme a lo que yo era, algo se rompió, algo Ujú, murió en mí, iba a hacer algo. Y yo estaba compartiendo con unas amistades y de repente yo empiezo a sentir un gozo infinito, un amor, y yo les dije a ellos, eran como 8 personas, yo estoy sintiendo en ese momento esto, yo lloraba, pero lloraba era de emoción, de ujú, felicidad, aunque no estuviera así, yo no sabía por qué me estaba sintiendo así, y yo les dije, un regalo viene a mi vida y ustedes van a ser testigos de eso, solo tengan presente este momento, yo les dije así a ellos. De hecho, esta es la primera vez que lo estoy contando ¿en así. serio? Muchas gracias. Sí, es la primera vez, se lo tuve que haber contado a algún ex y así, y las personas pues que estuvieron compartiendo conmigo, pero nunca lo había contado así, pero siempre dije que iba a haber algún momento que yo iba a compartir eso. Ujú, Y pues, bueno, se está dando aquí este momento. Y yo esperé unos días, yo sabía que un regalo venía a mi vida. ¿Por qué? No lo sabía, yo solo sabía que venía un regalo a mi vida. Yo seguía mal, ¿no? O sea, emocionalmente yo seguía mal. Y cuando yo me iba para España, ahí fue donde yo tomé la decisión de ir a España, o sea, antes de irme para allá, había una persona que se estaba acercando a mí, una persona que no era buena. Y yo jamás me hubiera metido con una persona así, pero en ese momento de tanto dolor y de tanta rabia que yo tenía, yo decía, a costa de lo que sea, porque yo quería hacerle daño emocionalmente a esa persona, ¿no? Y Dios fue tan lindo conmigo y yo siempre he dicho, o sea, una cosa es que uno diga, yo puedo sentir el amor de Dios y otra cosa es que Dios de verdad se te manifieste, ¿no? ujú, Y ese día estábamos varios en la casa y habían llegado otras personas, ¿no? Ahí a casa porque yo pues me iba, como en 2 días yo me iba y eso, entonces estábamos ahí en casa. Cuando yo estaba en una esquina, la sala era muy grande y yo estaba sola en una esquina y yo empiezo a llorar porque yo empiezo a sentir la presencia de Dios, pero Él me tenía abrazada. Y yo empiezo a mirar a todo el mundo porque yo en ese momento yo pensé que yo había muerto. O sea, yo sentía un gozo, una felicidad, algo tan hermoso que jamás en mi vida había sentido, que yo dije, morí. Y yo empiezo a mirar así hacia mi alrededor y todos estaban sintiendo ese gozo porque es imposible que si Dios o esa energía de la fuente se está manifestando en algún lugar, es imposible que solo yo lo sintiera porque es una energía muy hermosa. Entonces yo empiezo a mirar y todos estaban así llenos de gozo y yo empiezo a llorar y él en ese momento me empieza a hablar, pero él solo, él era como una, no sé cómo describirlo, pero era como luz y iluminación, me tenía abrazada con su ujú, esplendor, pero yo en ningún momento yo me iba a buscar su rostro, sino era solo estaba ahí y me decía solo Dios y la vida se encarga. Tú no eres así, tú no tienes que ir allá. O sea, era algo telepáticamente, ¿no? No ujú, con palabras, era telepáticamente. Y yo así, cuando él se va, no, yo estaba ahí y yo miro hacia el lado y había un amigo que era el que más estaba lejos. Yo les dije, solo les dije eso, ustedes sienten esto. Y el amigo que estaba más lejos de mí, que él no sabía yo que estaba viendo ahí, me dice, sí, amor, es la presencia de Dios. O sea, yo sabía que sí lo estaba viendo, pero yo necesitaba una confirmación, ¿no? ujú, Cuando Dios se va, o esa energía, esa fuente se va, todos se vienen y me abrazan y me dicen, no, no podemos creer esto, gracias por traernos aquí a tu casa, por esta experiencia, o sea, todos estábamos así como, no podemos creer esto, o sea, yo sabía que se estaba pasando, pero era como, ¿cómo pasó esto, no? Como, entonces yo ahí todo se me fue, todo lo que yo había sentido en ese momento, todo se me fue. Y yo decía, qué manera tan bonita de Dios reprenderme, ¿no? Porque lo hizo con amor. Y siempre he dicho, o sea, que soy muy afortunada porque Dios se le manifiesta a personas. Dios hace cosas por las personas, pero que Dios venga y me abrace, o sea, eso para mí fue, y en ese momento todo fue como lo que yo sentía, todo se fue, yo cancelé el viaje porque esa vez era la primera vez que yo iba ahí, yo cancelé viaje, todo en mi vida cambió desde ese momento.
Y desde ese momento fue que yo empecé a entregarme más. Decimos Dios porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Pero desde ese momento yo empecé a llamarlo mi fuente divina de amor, porque es una fuente donde estamos conectados todos y no es una persona o como nos lo hicieron creer en algún momento, sino es una unión, pero es una fuente de energía donde estamos todos conectados. Y de ahí para acá, pues mi vida cambió. Qué bien, qué lindo, Sí, qué es lindo. algo, de hecho hace mucho no hablaba, con muy poquitas personas lo he hablado, pero es algo que yo sí quería compartir alguna vez en mi vida y sé que en algún otro momento también lo voy a compartir, pero esto para mí fue, o sea, yo sé que uno a veces va por el camino, a veces se desvía porque somos seres humanos aquí, somos seres aquí experimentando esta vida humana y a veces nos desviamos porque no sabemos bien qué camino coger y nos desviamos, pero siempre estamos ahí conectados, siempre. Y eso es lo que a mí me mantiene más aún conectada a él. Y a veces tengo momentos difíciles y yo solo cierro los ojos y recuerdo ese momento. Es súper, súper hermoso. Qué lindo. Muchas gracias por compartirlo. De No, verdad te lo gracias. agradezco. Sí, sí, Sí. gracias. Bueno, a mí me han pasado varias cosas también, pero bueno, después vamos a conversar de eso porque te quería preguntar una cosa. Yo he tenido la duda, yo también sentí, pero al tiempo después como que uno llega a entender un poco y le va dando nombre a las cosas. Lo de la noche oscura del alma, ponte tú, yo también sentí en algún momento que me pasó, pero después entendí que, no sé, para mí como que el alma no puede tener como oscuridad. Entonces para mí es Sí. como la noche oscura del ego, siempre lo he llamado así. El que llora, el que la pasa muy mal en esa noche es como el ego, creo yo, o sea, así lo he entendido. ¿Qué opinas tú? Como que la noche oscura del ego la llamo yo. Pues está muy relacionada porque al fin de cuentas cuando nos duele algo es porque también, porque viene del ego, ¿no? Ujú, De el cómo me hacen sentir o hasta a uno le duele más la traición o porque me dejó, porque se fue. Y en realidad pues sí toca mucho ahí el ego, entonces siento también, es válido. claro. Sí, todos hemos dicho como esa noche oscura del alma, ¿no? De pronto las personas podrán decir que a Dios hay que tenerle miedo, pero yo creo que a Dios hay que tenerle más amor y respeto que miedo, porque yo después de lo que viví con Él y sentí, jamás en mi vida yo podría ver a un Dios enojado, porque no hay manera, no hay modo para el enojo en Ujú. Él, porque después de eso yo no puedo ver ningún enojo, ninguna oscuridad en él, yo solo veo un Dios amoroso. Sí, sí, Por también eso lo veo digo, mi así. fuente divina de amor. Entonces, siento que somos más nosotros que nos ponemos en ciertas situaciones, y que está la luz y la oscuridad, pues nosotros decidimos hacia dónde ir y cómo sentirnos, pero siento que somos más nosotros los que vamos ahí decidiendo y poniéndonos en ciertas situaciones. Claro. ¿Cómo llegaste a Madrid? Bueno, a Madrid, yo en ese momento era DJ. Cuando me voy a Madrid, yo era DJ, pero yo estando aquí en Colombia, ahorita mismo Ujú, estoy en Colombia, llevo unos meses aquí. Antes de irme para allá, yo ya había tenido esa conexión con Dios, ¿no? O sea, ese encuentro, quería seguir ese camino de la espiritualidad, de la entrega, pero aún así me fui a Madrid porque era DJ, entonces como que quería expandir un poco, también pues si nosotros nos vamos a otros países porque también queremos ahorrar, porque queremos ayudar a nuestra familia, lo que sea, y yo me voy para allí, y estando ahí en Madrid, después vino la pandemia, o sea, ah, yo llego y a los necesitos vino la pandemia, yo en ese momento de la pandemia, yo me hice un tiempo vegana, y en ese tiempo de que yo me hice vegana y estando en la pandemia, yo me la pasaba era leyendo y meditando, leyendo y meditando, leyendo y meditando. Y ya cuando pasó la pandemia, yo ya no quise ser más DJ, porque el hecho de ir a la noche, a encuentros en la noche, yo siento mucho las energías. Y en ese momento yo no sabía cómo protegerme tanto como ya lo sé ahora, no sabía en ese momento. Entonces como que yo absorbía la energía de las personas y yo llegaba sintiéndome mal, ya no me sentía yo, que yo solo iba hacia mi toque y me iba, pero después de empezar como a tener esa conexión con la lectura, la meditación y esto, yo ya no quise más y ahí dejé de ser DJ. Seguí pues sí, dejé de ser DJ, pero estando allí en España, pues estaba sola y era como muy difícil encontrar personas que estuvieran en el camino espiritual. Y mm, para mí esto estaba siendo muy duro porque
Yo decía, o sea, ¿cómo es posible que yo no encuentre el tipo de persona que quiero en mi vida, ¿no? Y entonces me sentía súper mal, me empecé a afligir, yo me la pasaba a casa, en los parques, pero siempre me la pasaba sola. Y hubo un punto, yo en ese momento tenía una pareja, pero ya no me sentía bien con él, no me sentía bien con la carrera, decidí dejar la carrera, decidí dejarlo a él, Ujú. quedarme sola, estaba sin papeles, sin trabajo porque estaba dejando mi Mm. carrera, mi trabajo y dije, Dios, tú sabrás qué vas a hacer, pero yo ya no puedo más, o sea, me rindo y yo así llorando, hecha nada, sin pareja, sin trabajo, nada, sin papeles y en ese momento hubo una persona que iba de aquí a Madrid, iba al Parque El Retiro como a hacer un encuentro que los que quisieran asistir fueran allí y yo fui. Y yo allí me conocí con una persona, nos tomamos el contacto, quedamos ahí y después yo seguí a una chica que se llama Ama Cascales, no sé si tú la has escuchado. No. Ella también hace retiros espirituales, todo esto. Y en esos días que yo dije, Dios, tú sabrás qué vas a hacer conmigo, justamente ella publicó que iba a hacer un retiro espiritual con aporte voluntario, porque efectivamente yo tampoco tenía dinero, entonces yo no hubiera podido ir si Claro. hubiera sido de pago. Cuando hice aporte voluntario, tocaba que ir a Valencia, yo me cojo y me inscribo cuando yo me di cuenta que la chica que yo había conocido en el Parque de Retiro iba a ir también. Yo me inscribí, yo no sabía cómo iba a ir allá, pero Ujú. yo dije, voy, me inscribí, pero Dios es así de hermoso, Dios y el universo que acomoda todas las cosas. Cuando nos dimos cuenta que juntas estábamos inscritas, nos hablamos y nos encontramos y nos vamos juntas. Ese día teníamos que llegar a Valencia y de Valencia teníamos que ir a otro pueblo y en Valencia nos tuvimos que quedar un día y yo dije, o sea, yo no sé yo cómo hubiera hecho esto, todo esto yo sola de llegar, dónde me iba a quedar, luego ir a un pueblo, luego ir al campo, o sea, cómo hubiera hecho esto yo, si no es que yo la encuentro a ella, todo se dio, nos quedamos donde una familiar de ella y después nos fuimos al pueblo y resultamos allá Qué en ese bien. retiro espiritual y estuvimos, no sé, por ahí unos 4 o 5 días y fue maravilloso. Ahí también tuve un antes y un después. Yo iba hecha nada, iba con mucho dolor en mí, con mucha tristeza y allí también fue muy sanador. Y ahí empezó mucho más todo para mí porque antes lo venía haciendo como sola con mi libro, en las situaciones que me pasaban, viendo vídeos y cosas así. Y ahí fue cuando yo ya empecé a conectar con personas, como a hacer más tribu, ¿no? Y ahí fue que empezó todo para mí. ¿Cómo tú llegaste a alcanzar como muchos seguidores? ¿Cómo cuéntame eso? Ah, ¿O eso fue ok. antes cuando era DJ? Los seguidores los gané porque yo fui modelo 8 años Mm. aquí en Colombia. Después me hice DJ y en DJ pues también gané seguidores y allí en Madrid de hecho perdí muchísimos. Ahí hay mucho menos de los que yo tenía. Y ahorita pues sí, que hago mis videos, hago mis cositas. De hecho hace rato no hago porque está en una situación familiar, Claro. entre viajes y todo esto. Eso sí, mis cositas de las terapias, los encuentros, el oráculo, sí lo sigo haciendo. Pero sí, los seguidores yo los había ganado ya hace años. Nombraste Valencia. Para mí Valencia es como, oh, también tengo como una historia ahí en Valencia, porque, o sea, muy lindo en realidad para mí Valencia. Yo vivía en Madrid cuando, como bien sabes, como nos conocimos. Sí. Y en algún momento me aburrí y me fui a vivir a Valencia también. Estuve como 3 o 4 meses antes de venirme a Australia. Yo me iba a venir para acá y se me pierde el pasaporte. No, no lo encontraba por ningún lado y dije voy a hacer una ceremonia de ayahuasca. Y bueno, la ceremonia fue muy linda, la verdad, para mí. Y después probé el bufo alvarius y ahí fue como, wow, fue como morir. Fue... Sí, sí he escuchado que es algo como un morir, no, nunca lo he hecho, la ayahuasca sí, pero el búfalo no, y sí me han contado que es así súper fuerte. Yo también tuve una toma de ayahuasca, hace poco de hecho, y lo hice antes de venirme de España. También tuve una amiga que ella toma ayahuasca como desde los 18 años, o sea, hace por ahí unos 15 años, y ella siempre me convida y a mí me llamaba mucho la atención, pero a la final como que nunca concretábamos en sí para ir y yo no me veía con ella hace por ahí unos 7, 8 años, ella también es de acá de Colombia y estaba por los lados de España. Y hace unos meses y se había peleado con el novio, quiso venir a visitarme después de como 8 años que no nos veíamos. Cuando ella vino a visitarme,
vuelve y me invita, hagamos una toma de ayahuasca. Y a la final terminamos haciendo dos juntas la toma de ayahuasca y me causó curiosidad porque yo dije, hace rato yo lo quería hacer y justamente lo vine a hacer con la primera persona que hablé de la ayahuasca. Eso fue hace muchos años. Y nos fuimos a hacer la toma de ayahuasca ahí en Madrid, pues a las afueras. También la experiencia para mí fue muy bonita, muy, muy, muy bonita. No hubo nada así que me impactara porque hay personas que les tiene como miedo a hacer Sí, la toma de ayahuasca. Y para mí fue bonito, fue hermoso. Fueron las mismas sensaciones de cuando yo tuve mi encuentro también con la fuente. Y de hecho ahí me mostraron algo súper bonito y también conectado con él y con mi ser, con mi mismo ser. sí, sí. Y fue muy linda. La experiencia también fue muy bonita. Mira lo bonito, porque yo pedí como que mi intención era conectar con mi ser más genuino. Ya. Sí, y cuando yo estoy en el trance, yo sentía como esa posición en la que estoy, pero con una templanza, o sea, era algo súper bonito, pero yo todo el tiempo estaba mirando, pero no me miraba a sí misma. Yo miraba y detallaba y yo sentía esa templanza, pero no me miraba a sí misma. Entonces hubo un momento donde tú has visto que a veces sacan fotos de unas escaleras para subir como al cielo y Ujú. allá como el cielo, cuando que la gente muere o cosas así como que muestran esas imágenes. Y yo estaba, o sea, estaba como mi ser, estaba Edna y estaba Edna pequeña, la niña, ¿no? Entonces yo miraba todo, pero no era capaz de mirarme a sí mismo, o sea, de mirar como mi ser. Ujú. Cuando al final yo de tanto mirar, como que algo me decía que se diera me diera la vuelta. Cuando yo me doy la vuelta y me mira a mí misma y era una mujer Buda, pero no mujer, sino, ¿cómo explicarlo? Como la energía era una Buda, así en esta posición, y mujer Buda y con cositas así. Y yo cuando me miro, es como, o sea, cuando es nada se mira, como que yo siento, como dice integración, fue un respiro, y ahí también entendí como lo bonito de lo que es verdad respirar, porque ni siquiera lo vemos con ese amor y con ese respeto del respiro, ni Sí, disfrutamos el respiro, muchas veces no, o sea, casi ni respiramos, a veces nos quedamos hasta sin aire y no nos damos cuenta, después nos damos cuenta es que tenemos que respirar, o vamos y la sí, respiración, no nos estamos dando cuenta de cómo es la respiración, y en ese momento que yo tomo esa respiración, para mí fue como regresar a la vida, fue algo tan hermoso que de ahí ya nunca más se puede ver la respiración como la veía antes, sino como, o sea, sí. fue vida, ¿no? Entonces yo me miro, como que me integro y cojo a mi niña pequeña de la mano y empiezo a subir las escaleras y cuando subo allá ya no me permitieron recordar lo que pasó allá. Hasta ahí llegué y ya Ya no después, te acuerdas. sí, sí, porque dicen que hay cosas que nos permiten recordar y otras cosas que no. Sí. Mira, yo llego esa noche a casa y mi amiga también lee el oráculo. Entonces ella me dice, saque una carta. Cuando yo saco la carta, ella empieza a leer la carta y la carta decía que allá ese lugar donde yo había ido había sido bien recibida y que yo no me imaginaba la magnitud, o sea, como de lo que había pasado allá y fue como, o sea, todo coincidía con lo que había pasado con la carta y nosotros nos quedamos así como locas. Sí, me imagino. Sí, sí, Sí. porque coincidió todo. Yo eso me pregunto, como ya está bien, se nos permite de alguna manera llegar a ese punto, pero ¿para qué? No sé, yo me lo pregunto, así como por curioso, no creo, así como por curiosidad, porque claro, hubo todo un camino previo para que tuvieras como tu experiencia primero en Colombia, después con la ayahuasca. En mi caso, ponte tú, yo también, o sea, en Valencia fue como un punto de quiebre para mí con el tema del bufo, pero anteriormente también tuve otra experiencia, yo había experimentado con honguitos y antes del honguito había intentado como con la meditación, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? A veces me lo pregunto. Pues yo siento que más que todo es para como ayudarnos a recordar lo que somos. Ujú, Muchas veces nos creemos tanto como de la tierra que nos desconectamos realmente de quiénes somos. claro. Entonces, imagínate que tú vas por el mundo creyéndote que solo eres un ser humano Ujú, cuando eres algo muchísimo más grande que eso. Y claro. entonces, si soy un ser humano y hay personas que aún se creen que solo son un ser humano y no creen que son seres espirituales, que o sea, de hecho, nosotros decimos, queremos conectar con mi ser, con mi espiritualidad, cuando nosotros ya estamos realmente conectados, estamos es más bien recordando, ¿no? Ujú,
recordando quiénes somos, porque claro, no somos solo seres humanos andando por la vida, muchos creen eso y lo hemos creído, pero es eso, cuando nos pasan ciertas cosas es como un vuelve a ti, ¿no? Vuelve a claro, casa y recuerda lo que eres. Yo claro. lo siento más Sí. por ese lado porque aunque siempre me he sentido una niña, o sea, desde pequeña me he sentido una niña diferente, como que siempre tenía esa conexión ahí con Dios, pero siempre sentía que había algo más que no sabía qué era. Y estando en ese camino, empezaba a descubrir como tantas cosas, o sea, digamos, como lo del Reiki, que todos somos energía y todos sanamos con las manos, ¿no? Ujú, Entonces a veces decimos como tenemos dones, pero todos los tenemos, o sea, que no son solo unas personas y otras no. Ahí viene el que tú recuerdes que eres energía, que tú por medio de la energía también puedes sanar. ujú, Por eso dicen que cuando tú te pegas en algún lado, tú siempre te mandas la mano y te puede pasar el dolor, ¿no? Porque claro, la energía entra así, cuando uno hace Reiki o cuando uno sana con la energía, es como la energía la canaliza uno porque la energía no viene de nosotros, claro. sino que entra y llega hasta el corazón y se expande a la palma. Y ahí podemos sanar. De hecho, yo una vez antes de empezar a tomar las clases de Reiki, esto, los cursos, yo un día estaba sin casa y yo empecé a sentir la energía, entonces yo empiezo a hacer así, empiezo a expandirla, empiezo a tocarla y no sé si tú alguna vez te has visto, pues está de la del doctor. Strange. Ajá, que hay una parte donde él le muestran la Sí. energía, cómo jugar con ella, y yo digo, claro, uno ve esas cosas y uno piensa que es ciencia ficción, y en realidad no nos damos cuenta que nos están mostrando de verdad lo que podemos hacer y lo que hay. Yo, por ejemplo, hago así y yo ya la siento. Entonces, yo empiezo a hacer así y empiezo a expandirla, y yo empecé a llorar, yo decía, o sea, ¿qué es esto? Porque la energía, ¿tú has sentido alguna vez la energía en tus manos? Muy poco. A ver, haz A así. ver, voy a hacer la prueba. Con las manos, sí, te voy a enseñar a sentir la energía. Entonces tú la haces así, pero de repente empieza a juntar las manos, pero muy suave. ¿Y qué sientes dentro de las manos? Siento como el aire, ¿no? Claro, el aire, porque es que la energía se puede manifestar en calor, entonces de repente si pasa aire, tú lo sientes, pero haz así como que abres un poquito y cierras y pon Mm, tu foco ahí como que sientes. sí, siento como calentito a veces. Exacto, la energía es calientico, pero tú has visto cuando tú pones dos imanes en sentido contrario como que repelen un poco, Ujú, ¿sí? Haz así, a ver si lo sientes, como que repelan un poco, ¿lo sientes? Con los deditos cerrados, ¿no? Con los deditos cerrados ujú. y si quieres lo juntas un poco y así suave y de repente se siente como cuando tú intentas juntar dos imanes al lado contrario, como que no da, así se siente la energía. Ya. Ajá. ¿Lo has podido sentir? No mucho. Bueno, de pronto es porque estamos Ya, acá falta hablando, pero práctica, sí. después lo vas a hacer y lo vas a sentir. Porque yo siempre que hablo con las personas les digo, entonces las personas dicen, empiezan calorcito, como airecito, porque claro, la energía Ujú, es calor, ¿no? Pero cuando uno empieza a juntar un poco, a separar, ya uno siente como los dos imanes y esa es la energía y está ahí. Entonces para mí eso fue súper emocionante. Después yo entro a estudiar, a hacer unos cursos, formaciones que yo duré un año en esto. Y un día nos llevan a un profesor que le decía a mi profesor de la energía. mm. Y él empieza a enseñar lo mismo que yo había hecho en mi casa sola. Y yo no lo podía creer. Claro, yo me emociono porque yo decía, ¿cómo así? Yo estaba haciendo esto en mi casa sola y ahorita viene él y lo muestra acá. Yo después lo cogí, lo abracé, hablé con él y le dije que ya estaba súper emocionada porque lo que él había hecho era una confirmación, como que el universo me dijo, mire, lo que usted estaba haciendo sola, mire que no está loca o no, porque a veces uno duda, ¿no? Una vez Ujú, siente las cosas y uno duda. Y al ponérmela ahí fue como súper bonito, ¿no? Después él da una clase de Qigong. Y entonces, cuando él da la clase de Qigong, yo ni siquiera sabía que era eso. Él empieza a dar la clase de Qigong y yo empiezo a hacer lo que él estaba haciendo. Y cuando yo empiezo a hacer así, yo empiezo a sentir que era una danza entre el cuerpo y la energía. O sea, él no lo dijo, yo lo empecé a sentir así. Yo no sabía que era Qigong cuando después miro y efectivamente era una danza entre el cuerpo y la energía. Yo haciendo ese día eso, también empecé a llorar
porque es lo que te digo, a veces como que estamos tan así que no conectamos con nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo, con la energía, con nuestro ser, y de repente yo empiezo a conectar con ciertas cosas y sin que nadie me diga lo que es, yo lo empiezo a sentir es porque empiezo a tener esa conexión con mi cuerpo. Entonces ahí cuando empiezas a tener esa conexión con el cuerpo es como que empiezas a verte de verdad. Y entonces esa parte también fue súper bonita. Ujú. Y allí fue que conocí el profesor de Reiki, que de hecho me entre 5.000, 8.000 personas, habiendo más sillas atrás y en mi lado quedaba una sola silla y vinieron y me sentaron ahí el profesor de Reiki, que es profesor de canto también, y ahí fue que me conecté con él y después fue que empecé a estudiar todo esto de la energía. Entonces, los dones y todo lo tenemos ahí, pero es empezar a conocernos, a sentirnos. Entonces, cuando tú dices que pasan ciertas cosas, pero el por qué es porque nos estamos recordando o reconociéndonos lo que somos. Muchas gracias. Si quieres algún último mensaje, alguna última cosa, ¿en qué vaya a estar? Estoy en otros proyecticos por ahí que ya Ujú. más adelante les iré contando, pero aunque acá estamos siempre al servicio de dar y recibir siempre con las personas y muy bonito poder compartir tanto experiencias como sabidurías con las personas porque gracias a Dios, al universo que existen estas herramientas y ahora podemos conectar más por medio de estas herramientas y poder como que nos llegue algo y despertar, ¿no? Ese Mm, despertar espiritual para podernos encaminar un poco más ujú. y ayudar, porque es ayudarnos todos, ¿no? Si hoy estamos despertando unos, entonces tenemos que ayudar a los otros también a despertar y a tomar el camino de poder conectar con la fuente, con uno mismo y poder seguir ayudando a los demás, porque de Ujú. eso se trata, de eso vinimos para que todo sea más bonito y para que todo sea más amoroso. Yo siempre digo, me digo este mensaje, es como conectar el cielo en la tierra, ¿sí? Sí, Porque es el amor en la tierra, porque hay mucha distorsión y eso, entonces el mundo de las personas, todos necesitamos de más amor y eso es lo que estamos haciendo nosotros acá, de poder expandir ese amor. sí. Bueno, muchas gracias